Bueno, ya son y 10, así que si les parece, arranquemos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, profe, bien, bien, bien. Todo bien. Me alegro. Les pido disculpas que el jueves pasado tuve que cancelar a último momento. La verdad es que se me complicó, pensaba poder llegar, pero se me complicó en el trabajo, así que bueno, tampoco les pude dejar nada para hacer porque fue así medio imprevisto. La idea es que hoy eh, trabajemos un poco con lo que nos quedó pendiente, eh, que es en base a un texto de Nefa, eh, que yo les había indicado la vez pasada y ahora cargué en el Moodle, en el campus virtual, y, y vamos a leer ahora en grupos, que trabajemos sobre las distinciones conceptuales que hay entre la idea de actividad, la idea de trabajo y la idea de empleo. Así a partir de entender bien qué, qué decimos cuando decimos actividad y sobre todo qué decimos cuando decimos trabajo y cuando decimos empleo y cuáles son las diferencias entre trabajo y empleo, y a partir de ahí que podamos pensar, a partir de entender esos conceptos, podamos pensar algunas ejemplificaciones de esas diferencias en contexto de encierro, en las unidades penitenciarias y en general tener una base mejor para después seguir con las clases y ya la que viene empezar con algún desarrollo sobre la historia del trabajo en contexto de encierro en la Argentina y algunas experiencias mediales también vamos a trabajar un poquito. ¿Han tenido, han laburado en otras materias con la división por grupos dentro de esta plataforma? Sí, profe, sí. Sí, sí. Bueno, ¿y tienen todos acceso o abierto el campus para que puedan bajar el texto de Nefa? Prendo la compu. Bueno, yo ahí colgué hace un poquito porque entiendo que no lo tenían antes, ¿no? Tenían la referencia bibliográfica, pero no tenían el PDF del texto. Eh, Ahora, si van a bibliografía, en el primer cuadradito del campus, van a encontrar el cuarto link, dice Unidad 1, NEFA, actividad, empleo, desempleo, páginas 3 a 6. Vayan bajando ese. Es un texto cortito. Que quiero que los voy a dividir en 3 grupos para que lo lean rapidito y se concentren especialmente en 2 cosas. Primero, en lo que ya les adelanté, que es la diferencia entre actividad, trabajo y empleo. ¿Qué diferencia esos 3 conceptos entre sí? Y después hay una breve referencia al trabajo en cárceles en el texto, que quiero que la discutamos después. ¿Alguna tiene alguna dificultad para acceder al texto ahora? Si estamos bien, entonces los divido, a ver si entiendo cómo funciona esto. Cantidad de sesiones de subgrupo, 3. Los asigno automáticamente. Ahí los creo.
Ahí estoy bajando el texto, a ver. Hola, ¿me escuchan a mí? Sí, sí. Bueno, Roberto, Cristian, ¿Quién más se agregó? ahí dijo que de campus teníamos una actividad, un texto de 6 hojas y ¿Quieres desarrollemos saber? Ah, dale, dale. qué es actividad, qué es trabajo y qué es empleo. ¿Quieres saber la diferencia entre actividad, trabajo y empleo? Sí, esas tres. Bueno, voy a leer, porque yo no leí una mierda. ¿Estamos bien por acá? Hola. Sí, sí. ¿Sí, Buenas. listo? Listo. Perfecto. Pues después vuelvo. Chin. ¿Lees para todos o lees para vos? Profe. Ah, yo estaba leyendo para mí. Qué bueno. No sé si alguien quiere leer. ¿Vos, Cristian? No, Roberto. Faltan Cristian acá. Cristian A ver, Gaucho. Somos Cristian, Roberto, Fer, no Hola, se escucha. Ahí no se Cristian. escuchó. hola, hola. Hola, Cristian. ¿Tenés el Yo texto leo. ahí? Sí, yo leo si quieren. Bueno, Dice, en los últimos tiempos y ante la gravedad que adquieren los problemas de desempleo y del trabajo no registrado, se ha criticado frecuentemente la utilidad de ciertas categorías de estadísticas ocupacionales utilizando para analizar la realidad del mercado laboral, así como también ha habido muchas controversias acerca de la validez de las cifras resultantes relativas a actividad, empleo y desempleo. El principal problema planteado es que la medición del desempleo apenas abarca un aspecto dentro del conjunto de la problemática ocupacional, ya que solo se refiere a la falta de empleo. Por otra parte, las comparaciones entre distintas fuentes de información o entre países tienden a complicar el problema, dado que muchas veces para analizar el mismo fenómeno se utilizan diferentes conceptos y o métodos de recolección de datos. Se hace necesario tener en cuenta diversas categorías estadísticas que muestren otras situaciones deficientes como los bajos ingresos, la, sub, la subutilización de calificaciones, la baja productividad, etc. Y es importante conocer cuáles son las variables, de qué indicadores se dispone y cómo se miden en la práctica, como punto de partida para analizar el mercado de trabajo de un país. Geiser afirma que se puede construir varios grandes grupos de personas según sea su situación en materia de se me cortó. Leía y no había prendido el micrófono. Ay, ¿dónde quedó? Acá. Según sea su situación en materia de inserción en el mercado de trabajo. La clasificación de esas categorías de personas y su contabilización puede hacerse antes o después de su ingreso en el mercado del trabajo. Ex ante. La primera división es entre la población económicamente activa, PEA, y la población inactiva.
Este segundo grupo no está presente en el mundo del trabajo remunerado y comprende todas las personas que, por su edad, su situación y o su decisión, están fuera del mercado del trabajo. Por ejemplo, jóvenes durante su permanencia en el sistema educativo, jubilados que no tienen y no buscan otro empleo, mujeres que permanecen en el hogar y hacen las tareas domésticas sin percibir una remuneración. La segunda división, que opera dentro de la PEA, se da entre, por una parte, la población ocupada y por otra parte, la desocupada. Uy, ¿eso chiquitito también? No, acá. Pero cuando entras al campus, en la materia, fíjate en la parte que dice bibliografía solamente. Y es el que dice NEFA. U1-NEFA. Alguien levantó la mano. Vamos. ¿Sigo? Pero ex post, la población se divide entre los que tienen un empleo y se consideran que están ocupados o subocupados, y los que no lo tienen. Los que no lo tienen pueden estar buscando activamente un empleo y en ese caso se consideran desocupados. A los que no tienen un empleo y no lo buscan, desde el punto de vista estadístico, se consideran como formando parte de la población económicamente inactiva. Ahí se me fue. ¿Qué dice? Inactiva. La hipótesis que da lugar a esas clasificaciones sugiere que en el mercado de trabajo todas las personas pueden ser clasificadas sin equivocación en una de esas tres categorías: ocupados, desocupados, inactivos. Esta clasificación, derivada del cruce de varios grupos de variables, deja sin considerar otro tipo de problemas ocupacionales, como por ejemplo los subocupados, los desocupados desalentados, los trabajadores familiares no remunerados que predominan en las actividades agrícolas y en los pequeños comercios, ciertos grupos de artistas que trabajan de manera intermitente y el trabajo no registrado o en negro, que puede llegar a representar un porcentaje importante de los asalariados. No, seguí, me quedé sin aire. Ni me escucho. Ahí, sigue. Asalariado. Existen imperfecciones en los instrumentos tradicionales para captar, procesar y medir indicadores, y por otra parte, las definiciones tienen un cierto margen de ambigüedad. Estas imperfecciones se ven retroalimentadas por las imprecisiones en cuanto a las definiciones del desempleo, y el resultado de la medición no deja de tener implicaciones políticas. Antes de comenzar a desarrollar específicamente el tema, cabe señalar que en el marco teórico se toma en consideración el resultado de una investigación más amplia que establece una moderna distribución conceptual entre actividad, trabajo y empleo. Bueno, la primera parte habla de cómo clasificar. Antes de la definición de actividad, trabajo y empleo, habla de cómo me olvidé, se clasifican las personas que trabajan y las que no trabajan, y cómo dentro de las que no trabajan, las que están activas y las que no están no activas. Más o menos ahí, antes de las definiciones. ¿Me están? No te escuché lo último que dijiste. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Que el primer párrafo habla de definir las personas que están trabajando y las que no. Las que están desempleadas y no, y las que están activas y no. Dentro de las categorías, las no activas, que son los jóvenes, los jubilados, y los otros que están trabajando. Antes de la definición que ahora voy a leer, que es lo que iba a preguntar, que es actividad, trabajo y empleo.
Voy con las definiciones, ¿me escuchan ahí? Dale, ¿sí? La actividad es una noción muy amplia que expresa todo el dinamismo de la naturaleza humana, siendo el trabajo solo una de ellas. O sea, que actividad vendría a ser como todo. Sí. Y el trabajo vendría a ser una cosa que está dentro de una actividad, según lo que dice ahí. ¿Sí? Al lado de las actividades desarrolladas en las esferas domésticas, educativas, culturales, deportivas, sindicalistas, políticas. El trabajo es una actividad. Ahí está. Dice que el trabajo es una actividad. Exacto. Realizada por personas orientadas hacia una finalidad, que es la producción de un bien o la prestación de un servicio que da lugar a una realidad objetiva, que es exterior e independientemente del sujeto. ¿Para qué trabajamos, chicos? Para comer. Y es socialmente útil para la satisfacción de una necesidad. Ahí está. Y solo lo hacemos para sí, sobrevivir. Exacto. El trabajo involucra a todo el ser humano y no solamente a sus dimensiones fisiológicas y biológicas, dado que al mismo tiempo movilizan las dimensiones psíquicas y mentales. Por regla general, existe una gran diferencia entre el trabajo, tal como es prescrito por quienes tienen la responsabilidad de su concepción, y tal como es ejecutado, movilizando no solo el esfuerzo, la formación profesional y la experiencia acumulada, sino también la creatividad, el involucramiento y la capacidad para resolver problemas y hacer frente a los incidentes que ocurren con frecuencia en las empresas y organizaciones. ¿Querés seguir leyendo, Roberto? Ahora bien, dice, ¿estás? Yo saco la cámara acá. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Robert, Castilado. Juan, ¿sigo? Ahora bien, dice, cuando el trabajo así definido se hace para obtener a cambio un ingreso en calidad de asalariado, de empleador o actuando por propia cuenta, estamos en presencia del empleo. Bueno, ahí tenemos las tres definiciones. La actividad estaría dentro de la actividad Integrada estaría por el trabajo. el trabajo y el empleo. El trabajo, Sí. lo que hacemos es una actividad que puede ser que es Sí. nuestra. Y el empleo, ahí dice, es cuando trabajamos para obtener un sueldo. Sí. El mismo puede desenvolverse en el ámbito mercantil o en actividades sin fines de lucro y llevarse a cabo sin relación de dependencia o como asalariado. De esto se deduce que todas las personas que desarrollan una actividad de trabajo, por eso mismo están ocupadas, lo cual no siempre significa necesariamente que tengan un empleo. Por eso una persona puede estar haciendo una actividad de trabajo personal y no recibir un empleo. Sí. El empleo es el que cobramos, digamos, que recibimos algo a cambio. ¿Lo entienden así? Sí, sí. Robert, vos. Bien. ¿Vienen Juan, bien? vos también. No, no venimos bien. Buenas tardes. ¿Estaban actuando? Nada, No, estamos discutiendo el texto. Bueno, bien. ¿Les queda un poquito más? Sí. Y nos quedan 5 títulos. Dale, 2 páginas, como Pero para terminar de redondear. perfecto. Pero lamentablemente estas definiciones conceptuales que tienen actualmente una gran relevancia no siempre pueden traducirse adecuadamente en las categorías estadísticas operatorias. Bueno, hay un gráfico ahí, ¿lo ven? Sí. Las modalidades tradicionales de movilización de la fuerza de trabajo. Forzado, ¿lo ven? Asalariado. Asalariado. Propio esclavos. Nosotros somos esclavos del sistema. Exacto. Prisioneros también somos. Bueno. Buenas tardes, gente. Yo me conecté y 20 y la verdad que estoy en bola porque entré en este grupo. Supongo que me habrá mandado Hola, Juan. el docente. Hola, chicas y Roberto. ¿Cómo estás?
Pero estoy re en bola. Ahí, Estoy escuchando lo que ahí estuvo nos dio, diciendo. bueno, La retribución. perfecto. Más o menos, ¿enganchaste, Juan? Sí, Sí. ¿y qué se supone que ahora nos va a tomar algo en No, grupo? ahora Roberto, que lo habló también, lo va a hablar él. No, en el texto ese, esas 4 hojitas, ahora lo vamos a hablar ahí en grupo, pero Para charlarlo. para charlarlo. Bueno, De esas 3 conceptos, actividad, trabajo y empleo, eh, lo que No dijo sé si lo ahí puedo bajar Roberto. al chat el texto para los que no lo tienen. A ver si me dejan. yo estoy con el Entrar. celular, así que no estoy viendo el texto, pero por eso escucho atentamente lo que decía María Fernanda primero y después, bueno, lo que decía Roxana y ahora lo que dijo Roberto. Lo que dijo Roberto estuvo Pero perfecto. Ahí, bueno, tal cual. Robert, Mm, hoy te convertís en héroe. Sí, en héroe. en héroe. Sin duda, sin duda. Y después hay un gráfico ahí que habla del trabajo, que De dice los diferentes tipos de clasificación, trabajo, ¿no? exacto. Modalidades. Y dice trabajo forzado, que era propio de los esclavos, de los prisioneros, para cumplir una condena están obligados a trabajar, aunque sea a cambio de una remuneración. Después el trabajo libre, formado por el trabajo doméstico y el trabajo militante, que se agrupa a los trabajadores independientes, informales y cuenta propia. Y después el asalariado, no tenían como 3 clasificaciones. Sería compuesto por los asalariados que trabajan en cualquier tipo de empresa, siempre que cumplan actividades de tipo mercantil. Estaría más o menos lo que Sí, lo que habló ahí Robert. eh, cada una encaja Ay, se me fue. Otra. Sí. Sí, cuenta propia. Que está todo registrado, digamos, ¿o no? Como que estarían en blanco con él. Después, después Por lo, por está, lo que entiendo que es la definición general de trabajo en sí, media general. él ¿Tenés una definición? habló de 3 conceptos: actividad, trabajo y empleo. Dentro de la Ah, actividad, dentro de la actividad está el trabajo y el empleo. ¿Sí? Según el texto, como hablamos, ok. ¿sí? Actividad es hacer cualquier cosa. ¿Y qué? Trabajo Claro, y empleo puede si ser quiere. con sueldo o sin sueldo. La actividad es Ok. Sí. Puede ser libre, digamos. ¿Y trabajo qué es? ¿Con sueldo? ¿Y empleo? no. Ahí, volvelo a decir. A Exacto. ver si puedo armar un... Léelo si querés, Robert, lo que habías leído. ¿Y el empleo?
Está bien, ¿y el empleo? Para recibir algo a cambio, digamos. Un pago. Empleados seríamos nosotros. Sí, lo que Y yo... un trabajador podría ser alguien que haga trabajos sin recibir sueldo, ¿entendés? O sin recibir algo, eso es lo según el libro, ¿sí? Para vos, pues. Sí, no sé, un carpintero que hace muebles para venderlos sería un trabajo. Hace algo para... Sí, yo tengo que entender la diferencia entre los tres conceptos. Creo que el primero, que no me acuerdo ahora cómo lo dijeron, La actividad La la actividad es agrupa estos algo dos, general, es un trabajo en sí, general, tiene que especificar si es remunerado o no. Es cualquier exacto. actividad que se haga, cualquier Yo actividad creo cultural, que, deportiva. yo creo que Después lo era, ven, creo que entendí el trabajo como vos haces algo para después venderlo y obtener dinero a cambio. Y el empleo O es lo que no, hacemos nosotros, que por ahí... Sí. pago o no al trabajo, en este caso. Ah, el trabajo puede ser pago, ¿no? Sí, es para un fin, como te dice, como decís vos, el carpintero puede hacer un trabajo, pero puede ser para donarlo, sin una remuneración. O sea que la diferencia principal Entre el trabajo, con el empleo sería que el trabajo puede ser pago o no, y el empleo no, el empleo es pago. exacto, exacto. claro. Pero yo creo pienso que también lo va a poner el tema del contexto del cierre. Ok. O sea que el formal sería el empleo. El trabajo sería Exactamente. algo Sí. intermedio. Liz, ¿vos qué querías decir? Como los No, yo ah, digo no sé. que también lo va a encarar el profe capaz por el tema del peculio y esas cosas dentro de la cárcel. O sea, ¿qué sería? ¿Trabajo, empleo o actividad? Para mí va a venir por ese lado. Está Como complicado. para pensar que los internos, cómo están siendo ocupados, digamos, como trabajadores, como personas que realizan la actividad o como empleados. Si cobran peculio, para mí como empleados, porque Emplea reciben un poquito algo de a cambio. dinero. Claro, pero también puede ser que que hagan un trabajo sin un fin económico. Estaba hablando. Y es muy chiquito el peculio, que se divide también en tres. Pero bueno, si vamos a lo que es remuneración de dinero, porque ¿cómo hacen para recaudar dinero? Entonces, y la última parte dice, la leyó, que dice las normas internacionales. Las normas internacionales sobre estadística del trabajo contienen directrices formuladas en consulta con expertos nacionales y representantes de gobierno, empleadores y trabajadores con el objeto de contribuir a la elaboración de estadísticas pertinentes y lograr que sean comparables en el ámbito internacional. Dichas normas se basan en las resoluciones adoptadas en las diferentes reuniones de la Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo bajo la supervisión de la Oficina Internacional del Trabajo. Los temas abordados en esas reuniones incluyen numerosas disposiciones relativas a conceptos y definiciones, métodos de medición y recolección de información, clasificación, análisis y difusión de los principales ítems. La mayoría de las definiciones utilizadas en nuestro país se inspiran en la resolución sobre estadísticas. Hoy se va a cerrar. Estadísticas, hoy se me fue.
¿Dónde queda? Estadística de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del subempleo, adoptada en 1982. Por otra parte, la mayoría de los países han adoptado el Convenio Internacional del Trabajo sobre las estadísticas del trabajo, el número 160. Veamos brevemente su contenido. Dice, la población económicamente activa abarca a todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos definidos según los sistemas de cuentas nacionales y de balances de las Naciones Unidas, durante un periodo de referencia específico. Esas personas pueden estar empleadas o desempleadas. Y listo. Bueno, ¿cómo anduvieron? Bien, bien, Hablemos. profe. Bien. Bien. Vamos así. Empecemos por la división entre actividad, trabajo y empleo. Un grupo, cuéntenos qué entendieron por actividad, que es un poco el concepto más amplio. Hola, hola. ¿Cómo están? Y yo lo que entendimos por actividad es toda, todo lo que haga el ser humano, todas las potencialidades que pueda llegar a tener el ser humano y lo que pueda llegar a ser el dinamismo natural del ser humano, me anoté. El trabajo es una de ellas, pero el trabajo también entra dentro de la actividad. Primero arranca como actividad, empieza a hablar que hay dos grandes subgrupos, los ocupados y los desocupados, y después arranca a hablar de las actividades, pero dentro de las actividades aparece el trabajo como una de ellas. Y Sí. después creo que hace una gran diferencia con, más o menos antes de arrancar a leerlo, lo tratamos de pensar sin leer, a ver si estábamos más o menos haciendo un análisis conceptual básico, y estuvimos más o menos por ahí. Pensamos que el empleo ya era algo asalariado, ya era algo, una actividad que vos hacés por algo a cambio. En cambio, capaz que después encontramos una gran diferencia que había, ahí como que me quedó la duda, que el empleo también se podía ver como algo no remunerado, como que algo que lo podés hacer por cuenta propia, sin fines de lucro. No sé si capaz que me estoy sabiendo explicar. Es poco, pero es bastante interesante para pensarlo. Ahí aclaramos lo que decís del empleo. Pero pensemos, sigamos un poquito en la actividad, que sí, efectivamente es un concepto más amplio y abarca al trabajo y también, por supuesto, al empleo. Son actividades, el trabajo ¿Se y me el empleo, escucha, ¿no? profe? Pero se te escucha Sí, así. habla también de Eh, actividades domésticas, habla de una actividad que se puede realizar educativa, habla de una actividad que se puede realizar cultural, deportiva, sindical, política, como que después se va desglosando ahí. Bien. Profe, Fernanda, yo sí. tomé apuntes de que la actividad es realizada por personas con un fin, la producción de un bien o la prestación de un servicio y que es útil para satisfacer una necesidad. Ahí ya estás en trabajo. Ah, ok. Como actividad sería. Claro, ese es el trabajo como actividad, pero si satisface una necesidad a través de un bien o un servicio, es un trabajo. Pero Ok. pensemos en una actividad, en una unidad penitenciaria que puedan hacer las personas en plena libertad, que no sea trabajo y que no sea empleo. Y Visita. comer lo cotidiano. Limpieza, Visita. mantenimiento. Deportivas, Levantarse, comer, ay, salir, actividades recreativas, deportivas, religiosas. estudiar. Exacto, todos son actividades Sí, deportivas, todo es una educativas, actividad. Todo religiosas, Mira, movimiento, todo si lo que lo hace pensamos Guillermo. fríamente, todo movimiento dentro de una unidad penitenciaria es una actividad. Claro, desde la Lo que todo abierta, lo todas que las hagan. actividades. todo lo que realiza, todo lo que donde se mueva, al lado que vaya, va a estar realizando una actividad X, y como que después de ahí lo podemos evaluar. Si recibe algo a cambio por esa actividad, ya sea un peculio o algo, ahí capaz que pasaríamos a la otra rama. Pero creo que tenemos más actividad que trabajo dentro de las unidades carcelarias. Creo que esa sería el gran fuerte
que tendríamos que tener como cambio, capaz que si hubiera un poquito más de remuneración. Pero ¿sabés lo que analizaba también, Robert? Que vos decís que al no ser tan bajo o que sea tan mínimo, capaz que esa percepción, capaz que entraría igual, decís sí, ¿no? Sí, sí, Ahora aunque sea mínima, ¿no? esa No sé, discusión no sé si sobre me, no sé si me no quiero ser tan Sí, burdo sí. y capaz que quiero ser No, medio está crioso bien. para que se me Esa, entienda. esa discusión sobre Si no está pasando porque una en el canasta texto aparece básica, como. Sí, no decime. abarca las necesidades, pues entonces como que Esa discusión sobre el trabajo forzado, digamos que dice el texto, la vamos a ver al final, que está buena para tener, porque claramente, pensando en el peculio, sobre todo en el peculio de mantenimiento general, es una discusión para pensar. es verdad. Es verdad eso lo que vos decís, Robert. Capaz que evaluándolo ahí, como que una empresa esté pagando por la manufactura de los internos, capaz que ahí sí, capaz que ahí sí, 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 sí. Eco, ahí está. Ahí sí, bien, bien, Exactamente. bien, bien, Entonces, bien, sí, está por ahí, cuando yo está les por ahí. pregunté a ustedes por actividades que no sean trabajo y que no sean empleo en las unidades, me respondieron, la mayoría están muy bien y hay una para debatir. Ahora la vamos a ver. Pero dijeron, por ejemplo, estudiar. Sí, efectivamente. O sea, los estudiantes, cuando están estudiando, no están en un trabajo o en un empleo. A diferencia de los docentes, sin embargo, son parte de esa actividad educativa y sí están trabajando. Y me dijeron también, por ejemplo, el deporte. Jugar un partido de fútbol en una unidad penitenciaria o hacer una actividad deportiva no es un trabajo, no es un empleo, no tiene la finalidad de producir un bien ni brindar un servicio para satisfacer una necesidad más que una necesidad propia, personal o grupal de hacer una actividad deportiva, pero no, efectivamente no es un trabajo y menos un empleo porque no está remunerado, ni tendría sentido que lo sea. Y si estuviese remunerado, si a mí me pagan por jugar al fútbol, ya no estoy haciendo una actividad deportiva únicamente, sino que estoy trabajando, ¿no? De jugador de fútbol. Estoy empleado como jugador de fútbol. Ahora dijeron una que es la limpieza de la celda, por ejemplo, ¿no? O de los espacios comunes. Eso, corramos por un rato, supongamos que no está, esa persona no es el limpieza, digamos, o tampoco está como mantenimiento general para limpiar espacios comunes, sino yo limpiando con mi compañero, mi propio pabellón, por ejemplo. Eso es una actividad, efectivamente, pero ¿cómo se vincula con el trabajo, con el empleo? ¿Qué les parece? Y si, Ujú. Pensémoslo, vinculémoslo con otra cosa. Profe, vendría a es una ser necesidad. Sí, Fernanda. vendría a ser el trabajo no remunerado que generalmente practican mayormente las mujeres en sus casas. Exactamente, estaba por decir el ejemplo de las amas de casa. Las amas de casa, uno podría pensar que lo que hacen es un trabajo. Tanto como uno podría pensar que es un trabajo lo que hacen personas detenidas cuando limpian los espacios comunes, digamos, ¿no? Y hay un trabajo que efectivamente es un trabajo no remunerado, que no es un empleo, porque no hay un empleador, pero sin embargo hay un trabajo no reconocido en algún punto. Un trabajo que produce, ¿no? Que tiene una productividad, que, por ejemplo, en una familia,
criar a los hijos, cuidar de la casa, la puede hacer la mujer, lo puede hacer el varón, lo puede hacer los dos, depende de qué tipo de pareja sea, pero efectivamente ese trabajo no está remunerado, no está reconocido, pero sin embargo tiene una productividad y se cuenta con eso para que otra persona trabaje o para distribuirse las tareas, digamos, domésticas, ¿no? Entonces ahí hay también una posibilidad de pensar, y por eso me interesa la distinción y pensar actividad, trabajo y empleo, porque nos permite ver también, empezar a ver, que hay toda una serie de trabajos que se hacen en la vida en general, que hacemos todos nosotros. Pero también hay toda una serie de trabajos de las unidades que son trabajos que están como por debajo del radar, ¿no? Del reconocimiento oficial. Si bien tenemos las categorías grandes, incluso de trabajos muy mal remunerados, como todo el mantenimiento general, ¿no? Que se paga con el peculio de mantenimiento, aún así hay otras actividades que uno podría pensar que son laborales, ¿no? Porque brindan un servicio o porque producen un bien, que sin embargo tampoco están bajo la órbita del reconocimiento oficial como trabajo, ¿no? Entonces quedan un poco, casi que podría pensarse como disimuladas como actividades, o pasan por actividades cuando tienen una productividad, ¿no? Que podría pensarse como un trabajo y eventualmente mucho más complejo como un empleo remunerado. Eso está bueno que lo veamos. Pero bueno, entonces hablamos un poquito de actividades. Pensemos entonces trabajo. Algún grupo que nos cuente que vio como la definición conceptual de trabajo, entonces. Bien. ¿Qué es esto de un bien? Sí, sí. En el trabajo no había un contrato formal a diferencia del empleo. Bien. El empleo también es trabajo, pero hay un reconocimiento formal de esa actividad a cambio de una remuneración. Bien. Vayamos a lo obvio, incluso un poquito más atrás. ¿Qué es esto de producir un bien o ofrecer un servicio? El texto dice que hay una realidad, ¿cómo dice? Una realidad objetiva, que es exterior e independiente al sujeto, ¿no? Y aparte que es socialmente útil para satisfacer una necesidad. Yo entiendo producir un bien es fabricar algo que no necesariamente lo tenés vendido, que después lo salís a revender y es un trabajo. Fabricar algo y Realizar una después ver si actividad. lo ubicás en la sociedad. Y un servicio es, por ejemplo, no sé, los trapitos. Ellos hacen un servicio que hay que ver si se remunera o no, depende si alguien le da efectivo o no. Pero ellos su trabajo lo hacen. ¿Sería así más o menos? Sí, está muy bien. Y es verdad que tanto el servicio, digo, cuidar el auto, si es que lo cuidan, o limpiar un pabellón, como la producción de un bien, hacer una mesa, o hacer un bloque de concreto en la empresa que funciona en la unidad 15, por ejemplo, de Batán, produce el bloque o la mesa son objetos exteriores a los trabajadores que lo hicieron, digamos, ¿no? Uno puede después, por fuera del trabajador, valorizar ese objeto en el mercado. ¿Qué quiere decir? Lo estoy diciendo por la compleja, pero venderlo, ¿no? Uno puede agarrar la mesa producida por un grupo de trabajadores y venderla, comercializarla, ¿no? Darle un valor mercantil, ¿no? Que es a través de su comercialización en el mercado. Bien, entonces, para ir al último, empleo, ¿dónde estamos? Un poco ya lo dijimos, pero volvamos. También hay que tener siempre en cuenta que estamos hablando de conceptos acumulativos, ¿no? Sí, profe, El nosotros empleo lo es un tipo de que trabajo. resumimos Sí, es que el empleo es el trabajo realizado a cambio de un ingreso, ahí está. ya sea asalariado o se replica, o a cuenta propista del empleador, que este Bien. se puede desarrollar en un ámbito mercantil o no mercantil.
Por lo tanto, ¿qué habíamos puesto? El empleo se asocia a la producción económica y la participación en el mercado laboral. Perfecto. ¿Cómo es esto de la remuneración? ¿Que te pague otro? ¿O esta cuestión de la cuenta propia? ¿Cómo funciona? El monotributista sería el cuenta propia. Sí, el monotributista, perdón que sigo con esta tos. El monotributista es la forma que tiene el trabajo por cuenta propia formalmente reconocida por el Estado, ¿no? A través de la FIP, ARCA, como se llame ahora. Pero también hay formas contrapropistas de trabajo no formalmente reconocidas. Uno se imagina que, por ejemplo, el trapito no es monotributista, digamos, no factura, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera hay un trabajo por cuenta propia, como por ejemplo un vendedor ambulante, ¿no? Hay Un una barquero cuestión también. ahí de personas que de algún modo se inventan su propio trabajo y eso está un poco en la frontera entre el trabajo y el empleo. Hay un debate ahí más complejo entre si algunas actividades son trabajo o son empleo. Sí, Sebastián. Consulta. Sí. Estamos hablando que el trabajo lo llevan a cabo con una finalidad que es satisfacer una necesidad. Básico, claro. Entonces, eso lo hacen generalmente para satisfacer una necesidad, supongamos, monetaria de adquirir dinero. Si eso lo hacen en negro y no lo blanquean, sería un trabajo, y si lo blanquean, sería un empleo. Pongamos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Porque una parrilla que está vendiendo cantidad de carne lo puede hacer en negro y no facturar y tranquilamente lo podemos llevarlo con un trabajo, pero si realmente tiene a sus empleados en blanco y hace los aportes correspondientes, ya sería un empleo, un empleador y tendría empleado. No, una primera cuestión para aclarar ahí es que la necesidad que se satisface con un trabajo o un empleo no habla de la propia necesidad de tener un ingreso, sino que es una necesidad social. Por ejemplo, una parrilla es la necesidad de las personas de alimentarse, digamos, la necesidad que satisface esa actividad, ¿no? Como trabajo y como empleo. No la necesidad de los parrilleros de tener un trabajo y cobrar un sueldo. Hecha esa aclaración, pague el dueño de la parrilla en blanco o en negro, en los dos casos está remunerando la actividad es asalariada, así que en los dos casos estamos hablando de empleo. En todo caso será empleo registrado y empleo no registrado, ¿bien? Pero si la actividad laboral, si el trabajo está remunerado, lo declare o no lo declare en AFIP, no importa, es empleo, digamos, aunque pague mano. La diferencia es entre empleo registrado y empleo no registrado o empleo negro, digamos, pero eso es empleo. En cambio, si yo soy el dueño de la parrilla y tengo un hijo y lo pongo de parrillero y no le pago porque es mi hijo que tiene 15 años y lo hace como una parte de una actividad familiar, digamos, eso es trabajo no remunerado, ¿no? Bien. Y si viene el Ministerio de Trabajo a hacer una inspección, puede tener un problema, ¿no? Porque justamente el trabajo no remunerado es un problema y está al borde bueno, en ese caso de trabajo infantil también, pero también del trabajo forzado, ¿no? Entonces sí, esa es un poco la diferencia, pero ojo, con lo que decís vos, los dos casos estamos hablando de empleo, solo que es uno registrado y otro no registrado, digamos, son empleos, siempre que haya una remuneración. Sí hay que tener claro eso, que la necesidad que satisface el trabajo es una necesidad, y eso es importante, es una necesidad que es socialmente valorizada, y es una necesidad externa al trabajador, digamos. Yo no trabajo solamente, en realidad la finalidad de mi trabajo no es solamente satisfacer mi propia necesidad de recibir una remuneración, sino que lo que hago tiene un sentido para otros, ¿no? Entonces, un poco lo que diferencia el empleo del trabajo y a los dos de la actividad que no sea empleo del trabajo es la forma, podríamos decir, en que se reconoce el valor de lo que se hace como trabajo, ¿no? Porque si yo en mi trabajo hago algo, pero ese algo lo regalo o lo dono, ¿no? Eso se reconoce de una forma distinta a que si lo vendo. En realidad, saquemos si se vende o no. Si yo hago algo y porque se dona no me pagan, es muy distinta la forma en que se reconoce el valor de mi trabajo a que si yo hago algo y me pagan por hacerlo, ¿no? Hay una cosa importante de recibir
una remuneración por el trabajo hecho, o sea, de que el trabajo sea un empleo, que funciona como un reconocimiento social de esa actividad, de ese trabajo, ¿no? Si yo por lo que hago me pagan, digo, bueno, lo que hago tiene sentido. Ahora, si yo por lo que hago nunca me pagan, no tengo una forma, me falta esa forma social de reconocer el valor del trabajo, ¿no? Esto lo digo porque está bueno para pensarlo también en las unidades penitenciarias. Hay muchos trabajos que no se pagan del todo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de las donaciones. Bueno, los internos lo pueden buscar por diferentes razones, ligadas a la ejecución de la pena, a los informes para los jueces, o a tener la posibilidad de hacer algo, ¿no? Pero cuando un trabajo se remunera, ¿no? Y se paga, hay un reconocimiento del valor social de eso que se hace. Se venda o no, no importa si el bloque que se hace en la 15 se vende y a cuánto, necesariamente, y no importa si la cunita o el mobiliario escolar que se hace en Campana o en la UNIA 1 u otra, se vende o se entrega al Ministerio de Salud o al Ministerio de Educación, pero sí le importa al trabajador que ese trabajo sea remunerado porque ahí hay un reconocimiento del valor social de esa actividad, ¿no? Y eso es importante para pensar cómo se vincula con la actividad y con el trabajo y con el empleo como una actividad no únicamente económica, ¿no? Sino que es una actividad que también atraviesa transversalmente al ser humano, como una actividad que involucra dimensiones culturales, dimensiones sociales, y también pone en juego la creatividad de cada uno. Entonces, de algún modo, todos nosotros, y le pasa a todos los seres humanos, al trabajar, ponemos en juego más que la necesidad de ganar un salario. Eso que siempre está, y que posiblemente si tuviéramos garantizado un salario todos, no trabajaríamos, ¿no? O trabajaríamos mucho menos, y haríamos actividades que no sean ni trabajo ni empleo, como estaríamos todo el día jugando al fútbol, jugando al vóley, o pintando, o haciendo crucigramas. Entonces la remuneración tiene mucho que ver, pero también ponemos en juego algo de nosotros a trabajar, ¿no? Y cuando eso se refleja en una remuneración, vemos que es todo eso que ponemos en juego con lo que hacemos está reconocido. Está reconocido socialmente. Ni siquiera es que está reconocido por el que me paga, sino que si yo por lo que hago me pagan, entonces tiene sentido lo que hago, ¿no? Si yo el asado que hago en la parrilla me lo pagan, es que el asado alguien se lo está comiendo y es rico, entonces soy un buen parrillero, ¿no? Entonces puedo ser mejor parrillero, puedo enseñarle a otros a hacer asado. Hay toda una serie de dimensiones comunitarias, sociales, culturales, identitarias, ¿no? Yo soy parrillero, trabajo en esta parrilla, ¿no? Que se empiezan a poner en juego. Que está bueno que siempre las pensemos cuando empezamos el trabajo en las unidades penitenciarias. Porque lo que tienen las cárceles es que son una comunidad súper compleja, ¿no? Cada cárcel es una comunidad donde hay todo, donde justamente hay empleo, hay trabajo y hay actividad, ¿no? Entonces podemos ver cada una de esas cosas. Si queremos, podemos pensar en toda la escalera, digamos. Hay actividades que no son reconocidas como trabajo y que son simplemente actividades que no deberían ser reconocidas como trabajo, como jugar un partido de fútbol, hacer deporte o ir a la escuela. También actividades que podrían empezar como trabajo, como la limpieza de los espacios comunes, por ejemplo, o como incluso pasan muchas unidades y no están necesariamente mal, pero hay actividades, hay tareas administrativas que muchas veces se delegan en el interno, ¿no? Que cargan sistemas, que trabajan con la compu, ¿no? Que llenan planillas, y que no vamos a tener una categoría del peculio donde dice administración de los papeles, ¿no? Y eso es un trabajo que no está reconocido como tal, ¿no? Y después hay mucho trabajo que está al borde de ser empleo o no ser empleo, justamente por la poca remuneración que tiene. Y después también hay empleo. Hay empleo que se paga con un salario mínimo, como los de las empresas. Hay empleo que se paga con un porcentaje del salario de los guardias, como los de los podos industriales. Y hay otras experiencias. Y también hay una cosa que quería que charlemos un poquito y que debatamos. Si en las cárceles hay empleo, ¿quién es el empleador? El Estado. A una empresa. El Estado o una empresa, si hay una empresa privada, como Cookmaster nombró hoy Roberto Guerrero, o debe haber otras empresas que no conozco, pero yo También conozco hay Cookmaster.
otros convenios y le pagan a través de esos convenios el empleador, que no es el Estado. Perdón. Bien. Sí. Hay algunas cosas para pensar. Yo creo, hay un modelo clásico del trabajo en cárceles, del empleo, digamos, en cárceles, ahora que ya tenemos la diferencia más fina, que por ejemplo es el que funciona en el sistema federal. No sé si conocen, si escucharon hablar del ENCOPE. El ENCOPE es el ente cooperador penitenciario, se llama, es algo así como el Consejo de Trabajo Penitenciario del sistema penitenciario federal, que de algún modo concentra y monopoliza todas las actividades laborales de las unidades penitenciarias. Acá pasa algo más o menos parecido en la provincia de Buenos Aires. Es verdad que hay algunos casos, como los convenios con terceros, en donde estamos en el borde entre que el trabajador de la libertad trabaje para la empresa, pero en realidad el convenio que la empresa hace, lo hace no con la persona, que no contrata a la persona privada de libertad, sino que lo hace con el servicio penitenciario, ¿no? En realidad con el servicio y el Ministerio de Justicia, porque es con el Consejo de Administración de Trabajo Penitenciario. Y vamos al ejemplo de Cookmaster. Cookmaster o cualquier otra empresa, ¿no? Ahora son varias más. Esas personas cobran por esa actividad formativa, laboral. Ahora, ¿se saben quién le deposita la plata a la persona, por ejemplo, en la cuenta? El Ministerio de Justicia. Pensemos en eso. La empresa le deposita el dinero al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia le deposita a la empresa a la persona privada de libertad. ¿Por qué? Y porque es el ente regulador. Tiene que haber un ente regulador entre eso. Como que siempre tiene que estar supervisado. Una tormenta. Bien. Hacemos un paréntesis igual ahí. No, el Ministerio le paga a las empresas para que cocinen, no se queda con nada, pierde, de hecho, pero porque hay que pagar la comida. Pero saliendo de eso, entonces, ¿quién es el empleador? Yo tengo entendido de que en realidad El ministerio. estas cosas como Cookmaster, acá por ejemplo en Mar del Plata están la empresa que hace mangueras plásticas. Claro. Yo tengo entendido que hacen las veces de formadores profesionales, no sé cómo decirlo, o como que toman el lugar de formación más que de dar empleo. Pero me parece que lo enfocan de ese lado. O sea, no tienen un sueldo, sino más bien son como cadetes, por decirlo de alguna manera. Bien, tenés razón en lo que decís. Es otro debate que ahora podemos tener, que tiene su complejidad, porque se cruza. Ese lo vamos a retomar mejor cuando veamos marco legal, marco regulatorio del trabajo, que nos queda dentro de un par de clases. Pero yo un poco lo que quería marcar con esto es que de alguna manera, en el sistema formalmente reconocido, tanto para el mantenimiento general, donde quien paga es el Ministerio de Justicia, Servicio Penitenciario, para esto consideremos lo mismo, digamos. El Ministerio de Justicia es quien administra el dinero del Servicio Penitenciario, digamos, a los fines de lo que estamos hablando. Tanto para el mantenimiento general como para el trabajo productivo, con fines internos o externos, ¿no? Tanto para el caso de los convenios con terceros, que son convenios de empresas con el servicio penitenciario, para que haya actividades formativas y laborales en las unidades, como para el caso de los polos industriales, como también para el caso del sistema alimentario, donde empresas privadas ganan licitaciones, digamos, para ofrecer el servicio de alimentación, y parte de ese servicio hacerlo a través de la formación y el trabajo de personas privadas de libertad y remunerar ese trabajo.
En todos los casos, sin embargo, lo que estamos hablando es de formalmente un solo empleador, ¿no? Que es el propio servicio penitenciario, Ministerio de Justicia. En realidad, ya lo vamos a ver con detalle cuando veamos la ley 11.046, el empleador es concretamente el Consejo de Trabajo Penitenciario, que es un consejo constituido mitad por el Ministerio de Justicia, mitad por el Servicio Penitenciario. Pero de algún modo, en el sistema formal hay un monopolio, donde el único empleador en una cárcel es el servicio penitenciario, ¿no? Y eso también quiere decir que, medio que de entrada, la única forma del trabajo en las unidades penitenciarias es el trabajo asalariado, ¿no? En esto, que en el texto estamos hablando de trabajo asalariado, ya sea mercantil o no mercantil. Administrado de alguna manera por una intermediación que hace con otro o por una propia movilización de recursos del mismo sistema penitenciario. Porque uno no podría pensar, mejor, hagamos así. Pensemos en ejemplos posibles donde esto no sea así. ¿Puedo yo, por ejemplo, estando privado de libertad, tener internet y una notebook en mi lugar de alojamiento y trabajar a distancia, por ejemplo, para un call center, una empresa, sin que sepa nadie? Yo hoy justo estaba chusmeando un poco la 12256 y en la parte de los distintos regímenes, en el régimen semiabierto o modalidad amplia, habla del trabajo, como de que el interno puede trabajar por su cuenta y recibir una remuneración, si está incluido en este régimen. Sí, tenés razón, efectivamente. Eso que dije sería posible, según la ley de ejecución, en un régimen semiabierto o abierto, donde incluso la persona podría salir si tuviera salida laboral. Profe, nosotros teníamos un caso de que un detenido que estaba ya finalizando abogacía salía a estudiar, a trabajar en un estudio jurídico. Claro, bien, pero afuera de la unidad. Afuera de la unidad, salía con sus salidas transitorias, pero eran salidas laborales. Bien. A mí me pasó similar, profe. Me llegó un oficio en cuanto a X detenido le haga entrega a través de requisa de la computadora, ya que él mismo se encontraba trabajando para la empresa tanto, no recuerdo exacta la función, pero un ejemplo de cargar datos o de cargar facturas. Mira. Me ha llegado ese tipo de notificación. Obviamente le pedí al juzgado que me adjunte al pedido la documentación que refiera ese tipo de trabajo, cuestión que nunca me respondieron, obviamente. Ah, quedó ahí. Sí, me llegó, o sea, fue a pedido de la defensa más que por el propio juzgado, obviamente, como se suele dar en estos casos, pero era tal cual, especificaba que la persona detenida, fulanita de tal, trabajaba para la empresa tanto y que se encargaba, no recuerdo si era de cargar recibos, una cuestión así, que se le dé o que se vea la posibilidad a través del área de requisa de la entrega de la computadora personal. Le dijimos que no había problema, pero que siempre y cuando contemos con la documentación, estamos hablando siempre de un régimen abierto y semiabierto. Que contemos bueno, con la documentación que avale la actividad y regule la actividad. Hasta el claro. momento que estuve nunca nos contestaron. Aprovechando que ya estamos viendo otro concepto general de empleo, ¿qué suponemos que pasó ahí? ¿Por qué no respondieron? Supongo que la defensa no habrá adjuntado la documentación respaldatoria en este caso. ¿Pero O por porque qué? sería un trabajo en negro. Ahí está. Ahí está. Era un trabajo en negro. Sí. Entonces se presentó otra parte del Estado, del servicio penitenciario, y indirectamente iba a saltar, digamos, que era un trabajo, era un empleo no registrado, digamos, para hablar con el concepto que usamos hoy. Y eso por ahí los asustó. Tampoco era el ente para ver si eso estaba bien o estaba mal el servicio penitenciario, pero Obvio, claramente no, pasó pero... eso. Sí, tal cual. ¿No? Y suponete que te mandaban y ustedes le permitían tener la compu. La persona esa, ¿cómo tenía que cobrar? Seguramente por lo que, a ver, quiero creer que a través del empleador
No sé si en una cuenta particular o cómo en ese caso, porque realmente, por lo menos a mí, no nos ha pasado ese tipo de situaciones. No estoy familiarizado con ese tipo de situaciones. Ujú. Yo creo que si agarrás a uno muy estudioso, muy legalista y estudioso de los códigos y los procedimientos, te diría, la empresa le tiene que depositar el dinero en la contaduría, en su cuenta de uso personal, ¿no? Bien, Porque las personas penadas, supongamos que está penada, tienen inhibido la libre disponibilidad de sus bienes, ¿no? Lo cual también nos vuelve a reenviar a la cuestión que quería un poco ver, que en el modelo formal del trabajo en cárceles en la provincia de Buenos Aires, de vuelta hay un monopolio sobre el trabajo y la remuneración en manos del Estado, ¿no? Como único empleador. ¿Esto por qué lo digo? Primero para que tengamos esa conciencia de que si un poco funciona así, ¿no? El modelo termina de reenviar siempre a eso. Y otro poco lo digo porque está bueno que vayamos pensando a lo largo de las clases, que nos quedemos un poco con la pregunta de hoy, de cómo esto puede un poco limitar otras formas de organización del trabajo, ¿no? Donde no sea el Estado el único organizador posible de ese trabajo, porque también es muy complejo garantizar trabajo para 55.000 personas, que son más empleados que lo que tiene YPF, por ejemplo, ¿no? Es imposible, básicamente es imposible en términos organizativos y ni hablar en términos presupuestarios económicos, garantizar el trabajo para 55.000 personas, privar la libertad, ¿no? Entonces eso no se va a poder nunca desde esa perspectiva. Sin embargo, si coexiste esa imposibilidad con la definición de que el Estado sea el único empleador en las cárceles, estamos en un problema. Ahora, ¿se les ocurre que puede haber otras formas de organizar el trabajo entre las unidades penitenciarias? ¿Han escuchado hablar, por ejemplo, de algo, es algo que para mí siempre está incipiente, dando vueltas, ¿no? En Batán lo han tenido un poco, lo tienen, pero tiene sus complejidades grandes, que es, por ejemplo, el trabajo cooperativo en las unidades penitenciarias, ¿no? O la autoorganización del trabajo, también en muchas unidades hay talleres informales que surgen, ¿no? Que incluso un grupo detenido agarró un motor de un lavarropas y armó una sierra circular, ¿no? 1000 veces lo vi. Y se ponen a cortar pallets, ¿no? Y hacer bancos. Primero para visita, pero después, si no te das cuenta, están saliendo esos bancos. De alguna manera salen, ¿no? Entonces, hay como dinámicas de autoorganización del trabajo, ¿no? Que podría pensarse como trabajo cooperativo. Y sin embargo, este modelo oficial, que un poco es el que está respaldado en la ley, pero también es el que la costumbre también parece que trajo hasta acá, termina un poco cuestionando eso, o le cuesta encontrar la forma de que eso se reproduzca. ¿Por qué? Porque no hay un monopolio estatal ahí, ¿no? No está tan clara la presencia estatal. Entonces queda un poco como, justamente, como una actividad no reconocida como empleo, no reconocida como trabajo, ¿no? Y podría pensarse, bueno, están que lo hagan porque se entretienen y porque así es mejor, y si hacen un banco y se salen por la visita, no sé, ¿no? Entonces un poco ahí está bueno que pensemos esta cuestión de el modelo oficial, el modelo legalmente vigente, si se quiere, el del trabajo en las unidades especiales, es un trabajo donde hay un monopolio del empleo por parte del Estado, ¿no? Sin embargo, en la realidad de las comunidades, de las unidades penitenciarias, en la multiplicidad de experiencias que hay, cada vez más se pueden ver experiencias que desbordan ese modelo, ¿no? De trabajo cooperativo, hay trabajo autoorganizado, ¿no? Y ese modelo es medio incapaz hoy de reconocerlo del todo, ¿no? Qué sé yo, si uno piensa, bueno, el sistema de la contaduría, las 3 cuentas de cada interno, el uso, que después podemos indagar más, porque algunos por ahí no la conocen, el uso personal, la ayuda familiar y el fondo propio, solo se manejan en efectivo, ¿no? Es un problemón, está desactualizado en términos de cómo funcionaba el sistema bancario, si se quiere, o lo que todos hacemos con nuestro dinero, que tenerlo en el celular, por ejemplo. El fondo propio no tiene ningún mecanismo de remuneración, de actualización, ¿no? Entonces se devalúa con el tiempo. En cualquier condena ese fondo propio siempre es nada. ¿Por qué? Porque está devaluado por la inflación, aparte de ser muchas veces poco, ¿no? Hay toda una serie de cuestiones ahí para ir pensando, me parece, de acá en adelante, en función de estas definiciones que hoy vimos
y a las que quiero volver brevemente. Entonces, de actividad, como toda actividad humana, ¿no? Que involucra la creatividad, que involucra el esfuerzo físico, que involucra la mente. Como el trabajo, ya un concepto un poco más reducido, donde hay la producción de un bien, o que se brinda un servicio que satisface una necesidad social, y donde el empleo es ese trabajo cuando es reconocido y remunerado, formal o informalmente, ¿no? Con dinero. Y como a partir de ahí podemos pensar varias cosas. Una última cuestión para quedarnos pensando. Me llegan un par y ya cerramos. Entonces, el trabajo de mantenimiento general. Jardinería, pongamos. Ya hay en todas las unidades. Y que si le pasan, si el jefe de talleres le pasa 30 días a un jardinero de mantenimiento general, va a cobrar 300 pesos. ¿No? En la categoría máxima. ¿Eso qué es? Trabajo. ¿Cómo? Trabajo. Bien. Trabajo, no empleo, porque no alcanza la canasta mínima indispensable. ¿Y por qué la persona lo hace si casi que no le pagan? Y por ese vínculo, ese Porque le contexto, ese ayuda a los sentido, beneficios también. ese sentido de Justo pertenencia. hoy, justo hoy, perdón, yo trabajo en depósito de acá de la unidad 30, y justo hoy hablaba con ellos de eso. Ellos me preguntaban cuánto era el pago que se les realizaba, y yo les decía, si yo les digo que es lo que les pagan, no trabajan más. Y entonces ellos me decían que, bueno, lo toman como una forma de salir, de no estar, están todo el día en la cocina y demás, diferentes actividades y no estar encerrados. Los toman más por ese lado que en sí por lo que se le paga, porque lo que se le paga no es nada. Lo toman como una actividad casi, ¿no? Claro, sí, es una actividad para ellos, sí. Bien. Nefa habla, y con esto cerramos, porque aparte yo ya me excedo en las cosas que se vinculan con mi trabajo también, que si digo esto en otro lado me matan, pero ¿y la idea de trabajo forzado? Porque en un punto no lo hacen también porque necesitan el informe. Sí, bueno, otro tema, nosotros, por ejemplo, en depósito, las medias reglas bajan a hombro, digamos, y también es un trabajo forzado. Los cajones de verdura, todo es trabajo que implica un esfuerzo para ellos. Y sí, es todo un tema. ¿Y por qué creen que, por qué podemos pensar que siendo tan poco el valor del peculio, aún así se paga? ¿Por qué no se paga cero? Y quizás porque antes Es por estadística. Para mí más por estadística. Creo que es una obligación del Estado remunerar para configurar. internos. Es una Sí. obligación. Lo que pasa es que, bueno, desfasada. Que sea poco, tiene que ser. La persona privada de libertad se puede accidentar y de alguna forma u otra hay que cubrirla administrativamente. Por eso también se le debe pagar el peculio. Sí, está bien, estoy de acuerdo. Creo que tienen razón, porque de algún modo ese pago, por más mínimo que sea, garantiza un reconocimiento formal de eso como un empleo, ¿no? Pero sin embargo lo deja al borde del trabajo casi forzado, porque hay razones que exceden a la remuneración por la cual la persona tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Que tiene que ver con los informes, que tiene que ver con varias cosas más. Entonces está bueno para ir pensándolo y pensar salidas a eso. Bueno, gente, cerremos acá. Nos vemos la semana que viene. Que vamos a empezar a trabajar la cuestión de la historia del trabajo en las unidades penitenciarias, porque siempre, desde el principio de su existencia, el trabajo fue una de las actividades principales, incluso cuando no había mucho desarrollo de la educación, de la formación laboral, de las actividades deportivas, el trabajo sí siempre fue una de las
los pilares de las unidades penitenciarias. Y hay incluso modelos de unidades penitenciarias como las colonias penales, ¿no? Que el caso más paradigmático en Argentina es el penal de Ushuaia, pero también bajo el mismo modelo se puede pensar, por ejemplo, la unidad 2 de Sierra Chica, cómo el trabajo fue una parte central de esas unidades que fueron construidas directamente por las propias personas de libertad y que tuvieron mucha vinculación con el trabajo y con la actividad laboral. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Que descansen. Gracias. Profe, hasta el jueves. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós.